todo este relleno para avisar que estamos transmitiendo en vivo con los amigos del Desconcierto en su Facebook. De hecho, yo los acabo de poner a todos visibles y pese a que los acabo de mutear, los voy a desmutear porque siempre es bueno partir de esta actividad. Están desmuteados para que nos demos un aplauso por, básicamente por este ejercicio de reivindicar el libro, de reivindicar el pensamiento. ¿Cierto? ¡Vamos! ¡Sigue rápido el libro! ¡Para Navidad! Oye, ya les voy a contar, ya les voy a contar si ya está listo el libro. De hecho, me tocó verlo hoy día, así verlo físicamente. De verdad quiero darles la bienvenida a todos quienes están acá adentro del Zoom. Han sido, aparte de nuestros invitados que ya los voy a presentar, han sido personas que tomaron esta decisión y que se lo agradecemos mucho de haber participado de la preventa del libro, de haber comprado un objeto que aún no existía, solo existía en un diseño, en una idea, en un trabajo que hemos realizado con Julio Pastén y que donde más hemos invitado a 16 amigos y amigas, ustedes ya lo saben, pero igual lo vamos a contar un poquito más adelante. Tomaron esta decisión de participar en la preventa, nos fue súper bien, sobrepasamos todas las expectativas de preventa, de hecho quedan menos de 100 libros disponibles para preventa en 8 libros, y bueno, es Alienígenas, el estallido social, los muros, un proyecto largamente anhelado y deseado, y en primer término, insisto, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber tenido la confianza, por haber tenido el cariño, por haber respaldado este trabajo y por entender que además este tipo de artefactos, no sé por qué me muteé, estos artefactos que pueden ser los libros, son cosas que de alguna manera movilizan y que activan el pensamiento crítico, que activan la posibilidad no solo de darnos respuestas, sino de hacernos, como decimos siempre, buenas preguntas, ¿eh? Entendiendo el rol movilizador de la pregunta, del pensamiento, de la capacidad de articular, sobre todo en estos tiempos tan movidos, tan convulsos que nos toca vivir. Así que eso es un agradecimiento, insisto, a cada uno de ustedes. Agradecerles también mucho a los amigos del Desconcierto, que son socio partner con 8 libros, este verdadero holding alternativo del pensamiento y las comunicaciones, y en este caso los amigos del Desconcierto, nuestro querido Sergio Jara, director del Desconcierto, que además nos hizo la jugada y dijo, oye, pero por favor, transmitámoslo esto en vivo, movilicemos, justamente en esta lógica de irnos articulando. Así que, de verdad, muchas gracias a la gente del Desconcierto, a Maca González, que hizo las gestiones y todo. Nos reunimos hoy en este tercer conversatorio, ¿cierto? Ya realizamos 2 anteriores, en la cual muchos de ustedes participaron, y nos reunimos además el día en que acaba de salir el libro. Yo les contaba que pasé hoy por la editorial hace un par de horas atrás y habían recién llegado las primeras cajas. Está literalmente hoy, acaba de parirse el libro, y nos pone súper contentos, entre otras cosas porque además cumplió con el plazo, que era una cosa que yo estaba histérico, pero suponía que no se iba a cumplir, se cumplió. Después también voy a comentar un poquito de aquello. Así que eso, un par de avisos muy cortitos para ustedes que están ahí, que tenemos entrega del libro físico para los que están en Santiago, todos han recibido, le hemos enviado el correo electrónico, por si alguien no lo ha visto, vamos a estar el jueves 17, este jueves, el correo aparece de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en la editorial, ahí en Providencia, al lado del metro Tobalaba, y además vamos a estar el día martes y miércoles, ya vamos a contar de eso, 22 y 23, en un horario por ahí definido, vamos a estar además ahí junto, aparte con Julio y nuestro libro alienígena, con Alberto Mayol, que también está sacando el suyo y que también lo celebramos y agradecemos que esté en este tercer conversatorio. De ahí alguna palabrita le vamos a pedir sobre las 50 leyes del poder en El Padrino, también libro súper anhelado. Así que quienes están en la región metropolitana, si quieren pueden ir a retirarlo para tenerlo obviamente antes de Pascua. Y los que no, les va a seguir llegando. No nos hacemos cargo de la velocidad de los couriers, pero bueno, entendemos que más tarde o más temprano va a estar en manos de cada uno de ustedes el libro. Finalmente, solo para esta breve introducción, para darle el paso, tal como ha sido los conversatorios anteriores, a mi querido amigo, compañero, socio, colega, Julio Pastén Ángel, periodista, calameño, con el cual hemos trabajado en Calama, hemos hecho cosas en Antofagasta y ahora estamos acá en Santiago. Antes de darle la palabra a él, que va a ser una
introducción, tal como fue en los dos últimos conversatorios, que de alguna manera va a ser, se hace cargo Julio de hacer una buena provocación para que nuestros invitados e invitadas puedan luego intervenir. Nuestros invitados e invitadas, ya los voy a ir presentando uno a uno, solo los menciono por ahora. Está con nosotros nuestro amigo Fernando Paulsen, está con nosotros el inefable Mirko Macari, está con nosotros Alberto Mayol y está con nosotros Daniela Vicherat, socióloga, que además está en Holanda o en Países Bajos, está en La Haya viviendo ya hace muchos años atrás y que fue ella junto con Mirko, con Fernando, con Alberto y con otros 12 amigos y amigas, una de las personas que se animó a escribir un texto, un texto con este pie forzado que era que el título del texto tenía que ser uno de los rayados de este libro, Alienígenas, el estallido social, los muros. Entonces, va a partir Julio, que le va a dar el paso en este instante, y luego les vamos a pedir a nuestros 4 invitados, invitadas, que cada uno pueda hacer una intervención en el rango de los 7, 8, 10 minutos, para, en fin, poder poner en movimiento lo que de alguna manera ya un año, más de un año de distancia, todavía nos siguen diciendo los muros de Santiago y los muros de Chile. Así que, nuevamente, muchas gracias, y estimado Julio Pastén, el micrófono y la pantalla es toda suya. Gracias, Darío. Voy a compartir pantalla. Juegue. Me deja un segundo. Le doy un segundo. Si estamos ya acostumbrados a que compartir pantalla se demora un minutito. Además que hay que decir que de los archivos que hay hecho, Julio, este es el que te quedó por lejos más pesado. Así que yo estoy esperando que en algún minuto se tranque. Aposté plata, que eso va a suceder. Debes tener la solución entonces también, pues, Darío. Por supuesto. Bueno, saludar a todos, a todas las presentes. Voy a hacer una breve introducción. Trataré de ser breve para dar algún tipo de argumentación que después podamos ir conversando. Por supuesto, todo esto desde el trabajo que hicimos con Darío en el análisis de las frases en los muros que analizamos. Antes de comenzar, ustedes pueden ver ahí que hay un título debajo del título del libro, que es Recordar es despertar. Quisiera comentarles, ¿cierto?, que este título refiere a algo que se llaman arcaísmo, digamos, que son expresiones antiguas. En este caso, esta es una expresión utilizada antiguamente en el campo, en los sectores rurales, en que despertar y recordar era más o menos la misma cosa, digamos. Por ejemplo, se solía preguntar si la señora o el caballero ya había recordado en la mañana, ¿no? Que era lo mismo que preguntar si el caballero o la señora ya había despertado en la mañana. Este uso lo traemos a colación, que es un uso coloquial, ¿cierto? Porque nos genera todo un sentido para el tiempo actual, ¿no? El despertar ha sido una de las palabras privilegiadas en el discurso de la calle, y su relación con el recordar se ha visto reflejado en esa narrativa. Pareciera que no hay despertar sin traer algo del recuerdo, ¿no? Y lo vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, en estas dos imágenes podemos ver algo de lo que les estoy diciendo, ¿cierto? El recordar, ¿cierto? En esta frase que dice no son 30 pesos, son 30 años, y al lado la frase Chile despertó, ¿no? Si uno lo piensa, digamos, como una sola imagen, como una composición, parece un buen resumen del estallido social, digamos, un estallido, digamos, que trae al tiempo presente, o al tiempo ahora, décadas, ¿cierto?, de abuso, qué sé yo, y de demandas, digamos, que no se han cumplido. Además, el Chile despertó, pasó a ser parte de otras expresiones, como cánticos populares, tipo barras de fútbol, por ejemplo, o canciones también inspiradas en el despertar, que tienen también un guiño, ¿cierto?, a los recuerdos, a traer de estas décadas pasadas, ¿cierto?, algunas denuncias, más que nada. Hemos traído acá con Darío 3 ejemplos simpáticos que podemos ver acá en relación, digamos, a cantantes populares. Por ejemplo, la Ana Tijoux, en esa canción que se llama Cacerolazo, en una parte, un extracto de la canción, dice: quema, despierta, renuncia, Piñera por la Alameda, es nuestra la moneda,
cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda, cacerolazo. No son 30 pesos, son 30 años. Otro grupo que no tiene nada que ver con el estilo, ¿no? de Ana, pero también en la misma narrativa, ¿eh? Noche de Brujas, en una canción que de hecho se llama Despertamos, dice: nos callaron por años y ahora despertamos, de mentiras y falsas promesas nos cansamos. Y otro artista, Nanostem, de otro estilo también, pero también en la misma narrativa, en una canción dedicada a Gustavo Gatica, ¿no? Entre tanta noche y entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte. Entonces ahí se va configurando, digamos, esta narrativa de la que hemos venido hablando en los seminarios pasados con Darío, y a propósito, digamos, de esta imagen, que es una imagen que aparece en el libro, ¿cierto? La poesía está en la calle. La anexamos, digamos, con esta misma idea que trato ahora de explicarle, que es recordar es despertar. A propósito de esto, el poeta chileno Gonzalo Millán, que utilizaba este tipo de nexo entre el despertar y el recordar, porque así escribía su poesía estaba muy relacionada, digamos, al tiempo y además a desconstruir o a intervenir la linealidad de la historia de la que hablábamos el seminario pasado. Decía, lo quiero citar para que escuchen bien, digamos, qué es lo que decía el Gonzalo Millán. Recordar esforzándose por la nitidez, por la precisión, es como lograr un pequeño despertar, una autoconciencia mayor. Somos autómatas, decía Millán. Vivimos como sonámbulos y los momentos en que uno despierta son muy pocos. Digamos, para Gonzalo, de hecho, esto hubiese sido el despertar, digamos. Y curiosamente, cuando recorríamos las calles con Darío haciendo el registro de los rayados, nos encontramos precisamente con que habían personas que habían salido a pegar la poesía de Gonzalo Millán en las calles. De hecho, nos encontramos con el poema 48 del libro Ciudades, ¿ah? Que tiene una, digamos, su contenido básicamente busca revertir la historia trágica chilena. De hecho, comienza diciendo: el río invierte el curso de su corriente, y de ahí, digamos, va invirtiendo toda la historia. Voy a leerles un extracto de este poema. Dice: los campos de concentración se vacian, aparecen los desaparecidos, los muertos salen de sus tumbas, los aviones vuelan hacia atrás, los rockets suben hacia los aviones, Allende dispara, las llamas se apagan, se saca el casco, la moneda se constituye íntegramente, su cráneo se recompone, sale a un balcón. Entonces vamos ahí viendo, digamos, cómo se va configurando esa narrativa. Además es una narrativa, digamos, que va a subvertir, digamos, el transcurso de la historia, en esto que hablábamos el seminario pasado, como de presente, pasado y futuro, y como que el pasado, perdón, está fijo, digamos. Es una cosa fija que quedó atrás, pero al parecer, digamos, con esta idea, ¿cierto?, que tenía Millán, y que yo le estoy proponiendo ahora que tengamos como matriz, digamos, de análisis, que pensemos en lo que viene de esta manera, es como es cierto, esas cosas que estaban fijas antes en el pasado, esos hechos del pasado, vienen, digamos, a constituirse en el presente ahora, ¿no? Benjamin, que es el filósofo que hemos ido trabajando en estos conversatorios y que nos ha prestado las ideas sobre la historia, dice que los hechos históricos pasan a ser lo que ahora mismo nos sobrevino. O sea, todos esos hechos históricos, por ejemplo, que se resumen en esa frase, no son 30 pesos, son 30 años, son esos hechos que pasan a ser ahora mismo lo que nos sobrevino, ¿no? Constatarlos, dice Benjamin, es la tarea del recuerdo, y el despertar es el caso ejemplar del recordar. Aquí un ejemplo de lo que les estoy comentando, un panfleto de fines de la década del 80, ¿no?, del 88, No más Pinochet, y el no más actual, digamos, que uno podría pensar que es ahora al mismo tiempo, ¿no? Se trae ese pasado, digamos, se actualiza y se vive un solo tiempo. En ese tiempo era no más Pinochet, y ahora es no más abuso, no más AFP, no más precarización laboral, no más Carol Dance, entre otros. Esta es una narrativa respecto de lo que les
les estoy comentando, la narrativa del tiempo ahora, digamos, que vendría a ser como la urgencia, y del despertar. Por ejemplo, esto es obviamente sacado de los muros, son todas frases que están arrojadas, digamos, a las paredes de las calles que analizamos con Darío. El despertar está conceptualizado así, ¿no? Despierta, Chile despertó y nadie lo callará. Chile ha cambiado, despierta. Quien mira hacia adentro, despierta. Eso es muy interesante, ¿no? Quien mira hacia adentro, despierta, porque pareciera que que evoca un poco lo que yo les estoy comentando, que es el tema de la memoria, ¿cierto? Quien mira hacia adentro, o sea, quien en su habla interna pudiera recordar, ¿cierto? Pudiera quizás también despertar, ¿no? Chile despertó por los niños del Sename, sueña despierto para no vivir dormido, despertamos, CTM. Y por el otro lado, digamos, esta narrativa del tiempo ahora, de la urgencia, ¿no? Hay frases como ahora es cuando, nueva constitución ahora, asamblea constituyente ahora, destitución ahora, unidad ahora, dignidad ahora. Entonces yo los quiero invitar, digamos, a que pensemos lo siguiente, que son fotografías de Rayado, con esta matriz, digamos, con esta forma de entender, digamos, que recordar, ¿cierto? Nos lleva quizás a despertar, y el despertar no es más que un estado de conciencia distinto al de dormir, ¿no? Un estado de conciencia vigilante, ¿no? Y eso únicamente podría darse teniendo recuerdos, digamos, también el deseo, cuando uno desea algo, primero tiene que estar despierto para eso, pero además tiene que tener recuerdos para eso, ¿no? Tiene que tener memoria, no se puede desear sin memoria. Por ejemplo, no se puede desear la dignidad, que la dignidad es uno de los ejes centrales de las frases que nosotros analizamos con Darío, una categoría muy fuerte que se ve dentro de las frases, pero cómo aparece esa frase, o sea, esa categoría, ese concepto tan fuertemente ahí dado entre la gente, si no está la memoria, ¿no? Si no está el recuerdo. ¿Por qué pediríamos dignidad si no recordamos lo que ha pasado? Los invito entonces a verlo de esta manera. Ahí, por ejemplo, tenemos una fotografía que dice Carol Baile degenerado, interesante. Ya después vamos a ver más adelante que hablemos de esto, porque Alberto escribió sobre esto, ese es el título de su texto. Pero es interesante porque este muchacho está desde el 2008, digamos, en la televisión, y ahora, después de un poco más de 10 años, se viene, digamos, a establecer a esta figura como el personaje que representa todos los males de la televisión, ¿cierto? Como que toda esa década, ¿cierto?, va a explotar o va a estallar, ¿cierto?, en el 18 de octubre a través de esta frase. Ahí está, evidentemente, el recuerdo y el despertar juntos, ¿no? Dios no existe, dice en la entrada de la iglesia de la Merced. Violadores, también en esa misma iglesia. Si ustedes ven al lado, yo puse ahí un panfleto, también de la época de la dictadura, de unos curas, unos obispos, ¿no? Con unos cachos como de diablos, ¿no? Y diciendo, creo que el Papa nos viene a exorcizar el 87, ¿no? Y al lado dice violadores, ¿cierto? Cura violador. Pareciera ser todo un mismo tiempo, ¿no? Aunque nos separan más de 30 años. Ya no basta con rezar, dice la frase ahí, iglesia violadora, monjas lesbianas, trasviste la diferencia. Frases alusivas al Sename, ¿no? Que caiga el Sename junto con el Estado capital. Sename colapsó antes que el metro, también hay un ejercicio ahí de recuerdo, digamos, por todo lo que se habló del metro, evidentemente por las estaciones incendiadas, y sale gente a decir, pero el Sename ya estaba colapsado, o sea, ahí de nuevo ese ejercicio, ¿cierto?, de despertamos, esto lo vimos, damos cuenta de esto, pero lo vemos porque traemos todas esas décadas hacia el presente, ¿no? Hacia el tiempo ahora. No a la mercantilización de la niñez y de la vida, que caiga el Sename, no más Senames en la misma línea. Hay en otro estilo, ¿cierto? Con otra forma de escribirlo, Sename colapsó antes del metro. Aquí dos instituciones, ¿cierto? La del político, muere Chadwick, y más abajo
la TV miente. Otra cosa interesante acá, una especie de afiche, ¿no? Que dice TVN, CNN, Mega Noticias, Chilevisión, Canal 13, cómplices asesinos. Yo pongo al lado ahí para anexarlo, digamos, en estos poco más de 30 años, ¿cierto? La frase ya que la mayoría, ¿cierto?, de conocer chileno, el mercurio miente. También pareciera ser un solo espacio de tiempo, ¿no? Una constelación, podríamos decir, de tiempo en palabras de Benjamin. Otra frase de Carol Dance o Carol Baile Degenerado, escrito ya en español. Otra frase de la televisión miente, hay mucha denuncia a instituciones, y ahí al lado un panfleto que dice salgamos a ver el Haller, a ver si se lo lleva, ¿no? Si se lleva a Pinochet, haciendo alusión también a cómo se manejaron los medios de comunicación, ¿cierto? En el tema de Cometa Halley, en la época de la dictadura, para digamos, generar algún tipo de desviación en la atención de las personas y primar cierto tipo de noticias, cierto, y de eventos por sobre otros. Y al 2020, digamos, seguimos viendo este tipo de frases como la tele miente. Otro actor político, Camila Flores, vio la peluche degenerada. Es interesante también hacer el comentario respecto de que hay muy pocos actores políticos nombrados en las paredes, lo vamos a ver después en unas nubes de palabras, el peso de cada apellido, digamos, de los que son nombrados, pero evidente que este movimiento en la denuncia carece de los actores políticos, no están, es una denuncia, digamos, contra el sistema, pero está muy poco localizado, digamos, o bajada esa denuncia a actores con nombre y apellido, a excepción, por supuesto, de Piñera. Y hablando de Piñera, ahí está escrito Piñera arriba y abajo fuera Mañalich, que es otro de los actores políticos que aparecen nombrados. Otro ejercicio más de los que les sigo comentando, entre el recordar y el despertar, ¿cierto? Una frase sobre la libertad a los presos políticos, digamos, que está actualmente en boga, ¿cierto? Se está discutiendo, y un panfleto también de la época de la dictadura, libertad para todos los detenidos, también en ese ejercicio donde se quiere en esa composición, cierto recuerdo, despertar, pareciera que en esto habría un solo tiempo, que se viniera ¿cierto? Todo ese pasado a explosionar, ¿cierto? A estallar en el tiempo presente. ¿No? Piñera asesino, Piñera renuncia, Piñera dictador, renuncia Piñera nuevamente. Otra frase interesante, pero ya desde el punto de vista, ¿cierto?, del feminismo, apareció esta frase en varios lugares del centro de Santiago: capitalismo más patriarcado, igual prostitución. Y si ustedes ven al lado, ¿cierto?, un panfleto, ¿cierto?, un escrito también del tiempo de la dictadura, es básicamente lo mismo, solo que uno está más aferrado, digamos, más ligado a establecer una denuncia al sistema, y otra está más localizada, ¿no? Pero dice toples y prostitución, del machismo, imperialismo son, del movimiento feminista. ¿No? Y termino, digamos, estos rayados con estas dos fotografías que dice renuncia Piñera y fuera Piñera también, quizás preguntándonos si este proceso es un proceso constituyente o destituyente, digamos. También Benjamin tenía una tesis ahí en que cuando la sociedad se va a redimir, ¿cierto? Lo que hace más bien es destituir y no constituir. Bien interesante quizás desde ese punto de vista ver que lo que más se pide, digamos, es esto. Voy a pasar rápidamente, Darío, estas nubes de palabras, solo que quiero que me interesa que vean el peso de las palabras sobre las instituciones de las que he estado hablando. Por ejemplo, la televisión, evidentemente que Carol Dance es el representante, digamos, de todos los males de la televisión, de la degeneración y la mentira, digamos. En los personajes políticos, Mañalich, Chadwick y Camila Flores son los políticos que más se nombran, evidentemente denunciándolo.
En la iglesia, el concepto de violadores de Dios, en el sentido, digamos, que veíamos en la primera foto, que Dios no existe, pedófilos, en fin, ese tipo de denuncias, más bien en esa clave. El Sename, en el sentido de que es una institución colapsada, ¿cierto? Que es una cúpula de psicópatas, que son asesinos, y que es una institución que habría colapsado antes que el metro, que esa es la frase para a nuestro entender sobre el Sename. Y por último, en esta categoría Piñera, que estas son las palabras que lo acompañan, es evidente que renuncia, ¿cierto? Es la que más se repite junto con Piñera, y también fuera, evade, asesino y dictador. Y para terminar, Darío, yo dejaría esta frase que es la que le da título a este seminario, y a ver si las cosas que comenté acá quizás también sean o no sean, digamos, señales, digamos. ¿Ah? La frase dice, si esperas una señal, esta es. Dejo entonces esto como pregunta, ¿cierto? Iniciar el conversatorio, Darío. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Bueno, como dijimos, la idea era hacer una provocación inicial y cuando agrupamos estos 3 conversatorios que hemos estructurado y decidimos este final, respecto a esta idea de si esperaba una señal esta es, que es el texto que da título al texto de Mirko Macari, ¿cierto? Pero básicamente, y es lo que les queremos plantear a nuestros invitados e invitadas, le voy a pedir a Fernando Paulsen, que es un amigo entrañable y que siempre además engalana y prestigia tanto el seminario como su participación en el libro, lo digo bien en serio. De hecho, solo voy a comentar una pequeña infidencia antes del pase a Fernando, y es que le pedimos a varios amigos para el tema del texto, esto fue a finales de diciembre. El primero que dijo, sí, participo, fue Fernando, que yo dije, bueno, con la agenda de Fernando es el más complicado. Y después, el primero que envió su texto fue también Fernando Paulsen. Yo solo lo digo porque a veces uno ve a estos monstruos de las comunicaciones que se mueven a otro nivel en la estratosfera del mundo comunicacional chileno y dice, bueno, de repente no van a tener tiempo, te van a decir que sí, te van a decir después que no. Y en eso yo de verdad agradezco mucho a Paulsen que se lo tomó con seriedad y yo creo con harto cariño. Él hizo un texto bien bello, bien interesante respecto al tema del Sename, pero más allá de ese texto que ustedes ya pronto lo tendrán en sus manos, te abro esta conversación, Fernando, con la pregunta si esperabas una señal esta expo, ¿ah? Que eso es un poco de alguna manera lo que provoca este conversatorio en términos de si estaban las señales para entender que esto es lo que venía, y también a un año de distancia del estallido social, ¿cómo sigues viendo el devenir de Chile? Muchas gracias y buenas noches, Fernando, por estar acá. Te puedes desmutear, te di todas las atribuciones, querido amigo. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Siempre es un agrado estar conversando con ustedes, ya sea en la epopeya ya a estas alturas del Padrino o estas cosas que eventualmente pueden también transformarse en buenas oportunidades de negocio, porque entretenido es el libro, creo yo. Yo tomé una frase de los niños del Sename y que básicamente, voy a parafrasearla para no decirla exactamente como es, pero básicamente establece que todos los niños del Sename en algún momento dado van a salir. Y eso es muy cierto. Yo estuve preso 2 veces en dictadura, una en la cárcel pública de aquí y en Capuchino, y la segunda vez, el 88, en la cárcel vieja de Valparaíso. Y en la cárcel vieja de Valparaíso los niños delincuentes, las personas que estaban menores de edad, que estaban en la cárcel, estaban mezclados con los adultos, cosa que era una aberración, pero por todos lados. Y una de las cosas que uno se da cuenta muy rápido después de estar algún tiempo en la cárcel, es que salvo que la gente se muera adentro, todos van a salir. Todos absolutamente van a salir. Y el problema para el país es cómo salen.
porque esos van a ser personas que eventualmente pueden ser gente que, si es que no han tenido ningún tipo de ayuda interna en términos de integración o de socialización o de rehabilitación, bueno, tú estás de alguna manera incubando una herencia al futuro, a tus hijos, a tu nieto. Y desde ese punto de vista me encantó la frase que tenía que ver con los niños del Sename. Esto de decir, mira, no crean que porque tú los puedes apilar en un lugar y tú irte a hacer las cosas que te gusta hacer y no tener que estar escuchándolo, eso no va a significar que finalmente van a crecer y van a salir. Y la calidad del país en un porcentaje altísimo se mide en cómo salen las personas que entraron alguna vez en la cárcel. ¿Y qué tanto has hecho tú por que salgan de una manera mejor de la que entraron? Bueno, eso es de alguna manera el graffiti. El futuro básicamente depende de lo que tú haces en el presente, cómo tú los tratas, cómo tú los inviertes en ellos, cómo tú te juegas, porque cuando salgan o cuando crezcan puedan generar condiciones distintas a las que tenían y que probablemente los hicieron ingresar. Y nosotros somos una máquina de dejar para mañana las cosas que se deben hacer hoy, en términos políticos. Estamos llenos de discursos que hablan, por ejemplo, de agregarle valor, generar valor agregado en nuestras exportaciones. Llevamos años diciendo eso. Y a la hora de la hora, el 70% de todos nuestros productos exportables siguen siendo recursos naturales que cortamos, aserramos o fundimos y mandamos para afuera. No hay... Cuando tú adviertes que se está hablando en serio, es cuando lo que se denomina voluntad política se transforma en conducta. Y tú lo ves. Cuando tú tienes la intención de hacer algo en tu casa, en tu oficina, en mi caso en el canal, me dan ganas de hacer algo, todos lo notan de inmediato, porque algo pasa, algo se transforma, o yo pongo recursos, o alguien pone recursos para que las cosas sean de otra manera, o alguien trae algo distinto que antes no estaba para que genere algún tipo de comportamiento común. La voluntad política se traduce en conducta, no en discurso, y nosotros somos extraordinariamente buenos fabricantes de discursos de voluntad política, y con el Sename ni hablar, lo hemos tenido, y con montones de otras cosas que son equivalentes al Sename, que son, si tú quieres, son pero una metáfora del Sename. Estamos llenos de ese tipo de cosas. Los niños que están en el colegio, me importa un bledo si es que es particular o si es que es público, pero los niños en un porcentaje altísimo, cuando empiezan a experimentar situaciones que los hacen tener problemas psicológicos o problemas en los estudios, tú te das cuenta que el resultado que nosotros hacemos, en vez de trabajar con esos niños, en vez de entender de que ahí hay un problema, todavía en Chile, y lo pueden preguntarle a cualquier psicólogo infantil, todavía en Chile, la queja de problemas educacionales de los niños tienen como primera respuesta el Ritalin, tienen como primera respuesta algún tipo de medicamento, tienen como primera tipo de respuesta la separación de ese niño de determinadas personas y aislarlo y darle un tratamiento particular. Y es más o menos lo mismo que hacemos con el Sename, solo que en el Sename, en vez de apartarlo, en vez de hacer, lo ubicamos a todos juntos en un lugar, creyendo que porque no los vemos todos los días, eso no está pasando. Y como dice muy bien el graffiti, todos los niños del Sename en algún momento dado van a crecer. Y cuando crecen van a salir. Y cuando salgan van a ser parte de la sociedad. Y como sean y como estén formados, y yo te digo que en la cárcel, y lo voy a decir con todas sus letras, nadie en la cárcel, nadie que te diga que sale fortalecido de la cárcel está diciendo la verdad. En la cárcel siempre pierdes algo de tu estatura por la falta de dignidad,
por la situación antinatura de estar en una situación donde tú sabes que has hecho daño a tu familia, que tienes que recibir a tus hijos que lloran porque tú estás dentro y te quedas afuera. Todo eso causa daño. Nadie sale fortalecido de la cárcel. Y por lo tanto, de la manera en que tú salgas en todo ese proceso, y eso es el graffiti de los niños del Sename, va a depender buena parte de cómo tus hijos y tus nietos en el futuro van a enfrentar probablemente ese tipo de conducta. Y por último, para no extenderme, creo que, y voy a hacer el ejemplo de nuevo, creo que el tema de la voluntad política, que para mí es central hoy día, el tema de la voluntad política es algo que tiene que dejar de ser parte de los discursos y tiene que transformarse en conducta. Cuando tú quieres hacer algo y te desvanas la cabeza porque no te puedes sacar de tu ser el querer hacer algo, todos te lo empiezan a notar muy rápido, porque empiezas a traer cosas, empiezas a hablar solamente de algo, vas a comprar libros que tienen que ver con el tema, empiezas a asociarte con gente que tiene que ver con ello. La voluntad política es física, no es un discurso. Y desde ese punto de vista, por eso estamos ya con 2,10% de la AFP, porque todo lo que se dijo en discursos que se iba a hacer para ayudar, no ayudó. Y hubo que recurrir a otra situación porque toda esa voluntad política que se manifestaba en los discursos de que íbamos a tener la posibilidad de incluso tener algún tipo de renta casi universal, que después tenía tal grado de condiciones, tal gran grado de cosas que todo el mundo entendió que eso no pasaba. Y los 10% en gran medida son un charchazo a la falta de voluntad política por cumplir con las cosas que se dijeron que se iban a hacer. Y desde el punto de vista de los niños del Sename o desde el punto de vista de la gente más vulnerable, desde hace ya muchísimo tiempo, que se les está diciendo que la cosa viene, que esperen un poco, que tengan paciencia, hasta que finalmente el asunto, por cualquier gatillo que hubiese sido, por el precio del metro, por alguna situación extra que hubiese decantado. El hecho práctico era que la pradera estaba lo suficientemente seca para que con cualquier chispa se prendiera y se armara la hoguera. Y eso lo dejamos hacer todos porque nos refugiamos en los discursos de que había que tener cierto tiempo y había que dejar para mañana las cosas que eventualmente debíamos hacer hoy. Tal cual como nos pasa con las exportaciones de rollizo, tal cual como nos pasa con las exportaciones de fruta, tal cual como nos pasa con los lingotes de cobre. Seguimos exportando eso y por más que nos digan que en algún momento dado podríamos haber sido como en Corea del Sur o haber tenido tecnología y tratar de competir con aquello, todo eso hoy día son básicamente perfiles que se saquen en las revistas o en los diarios de excepciones y no la norma. ¿Y por qué? Porque nos acomodamos, somos cómodos. Y por último voy a decir una cosa que puede ser tremendamente contraproducente, pero en un país que tiene un porcentaje de comodidad extraordinaria en su élite, todos los que no piensan como yo son culpables de lo que me pasa. Y creo que desde ese punto de vista, por ejemplo, a mí no me extraña que haya grafitis donde te ponen a todos los canales de televisión o las radios o los diarios y dicen estos son los culpables de lo que está pasando, son traidores, son vendidos. No me extraña porque probablemente hay una dejación bastante fuerte de la misión que uno debiera tener en eso. Pero también hay un problema, y yo sé que esto no es popular, pero somos extraordinariamente buenos para deslindar responsabilidades y buscar culpables. Y bueno, están a mano muchos culpables. Hay una cantidad gigantesca de culpables disponibles para todo lo que nos pasa. No digo que los culpables somos nosotros, como parece fácil en el discurso, no.
Lo que digo es que probablemente mucha más gente se sigue enterando a través de los medios de los desastres y las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en estos días, que porque tú te enteras a través de otro tipo de fórmulas, incluso en las redes sociales. Es cierto que hay un desgaste brutal en los medios tradicionales que los ha hecho achancharse, ponerse conservadores, ponerse viejos, pelados, fofos. Sí, eso es totalmente cierto. Pero todavía, creo yo, en un porcentaje altísimo, un porcentaje enorme de lo que se conoce y lo que se informa sigue saliendo a través de los medios tradicionales y no necesariamente de las redes sociales. Y creo que desde ese punto de vista somos cabezas de turco y estamos ahí para que nos peguen en la cachetada. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú tienes rabia y cuando las cosas a ti te molestan y cuando las cosas a ti te faltan y cuando las cosas a ti te angustian, al último el que quieres echarle la culpa es al que ves en el espejo. Fernando, muchas gracias por tus palabras. Te vamos a dar un aplauso, lo he desmuteado para que agradezcamos esta presentación maciza. Maestro. Gracias, Fernando. Fernando. Grande maestro, grande. Bravo. Qué pena. Maestro. Sí, fuerte. Qué pobre. La voluntad Realidad política es fuerte. física. Sí. Tremendo. Tremenda. Sí, pero qué triste. Bueno, el texto efectivamente de Fernando, ustedes vieron el grafiti, lo pusimos en algún minuto ahí, es duro, porque tiene una cosa como amenazante, etcétera, así que de verdad muchas gracias, Fernando, por compartir. Vamos a seguir con nuestros invitados, invitadas. Voy a hacer un pequeño cambio de última hora y le voy a pedir a Daniela Bicherat, que es socióloga y que vive hace ya no sé cuántos años. Aquí te estoy dando ahora sí todas las atribuciones, Dani, así que te puedes desmutear. Está hace ya como 20 años en Europa, hace ya varios años también en La Haya, y justamente vino el verano pasado, coincidió en estos días. Yo con ella fuimos compañeros de universidad hace muchos años atrás, y conversando se entusiasmó con la idea y quiso tomar un texto, y nos parece más interesante, y por eso nos pareció también súper fresco que pueda estar acá en este conversatorio, porque tiene que ver con la mirada de una chilena comprometida con las distancias, etcétera, pero que igual estás un buen tiempo viviendo afuera, y eso a veces te da una perspectiva ni mejor ni peor, distinta. Así que Dani, muchas gracias por haber compartido, por haber participado en este texto y por estar con nosotros acá con esta diferencia horaria tremenda. Ya son casi la 1 de la mañana en el viejo continente. Sí, bien viejo. Gracias a ti por invitar, gracias por la presentación, Julio, me gustó muchísimo, y gracias a Fernando también, seco. Me apabulla un poco hablar después de la intervención de Fernando, pues, Darío. Así es la vida, lo hice a propósito. Sí, ya me imaginé. Yo mientras los escuchaba trataba de pensar cómo conectarlo con lo que yo escribí. Yo tomé un texto que es una pregunta. Y es la pregunta por ¿dónde está la democracia? Y escuchando a Julio y a Fernando, me parece la pregunta aún más relevante, porque tengo la impresión que, como dice Fernando, la voluntad política es física, como dice Julio, el despertar necesita de memoria, y la memoria no es solo mental y discursiva o figurativa, también es física. Y yo creo que el despertar, el estallido, las constantes y diarias o semanales ocupaciones de la Plaza Dignidad han sido la señal que ha demostrado cuánta falta física y de experiencia han tenido estos años de democracia. Entonces, yo creo que el problema y la razón por la que esta pregunta ¿dónde está la democracia? es todavía válida, es todavía urgente, es todavía un poco también frustrante, es porque hubo una promesa
de encontrar la democracia cuando se acabara la dictadura. Y esa promesa pasaron décadas en donde se fue transformando en una promesa de procedimientos o de discursos o de una democracia en la medida de lo posible o de los acuerdos. Y lo que vimos el año pasado es que ese nivel discursivo no aguanta más cuando la experiencia cotidiana no responde. Y entonces la respuesta a la pregunta, en realidad, es la democracia no la podemos encontrar a no ser que miremos exactamente cómo vivimos la vida cotidiana. Y cómo vivimos en la vida cotidiana en el espacio público, cómo nos movemos en la ciudad, cuán segregadas están nuestras ciudades, cuán difícil es vivir en nuestras ciudades. Darío me pregunta cuál es mi percepción de Chile cada vez que voy. Y cada vez que voy y llego al aeropuerto, y me bajo del aeropuerto y me subo al auto, me van a buscar mis papás y me llevan a la casa de mi mamá o de mi papá y empezamos a pagar. Porque para salir del aeropuerto hay que pagar. Y cada ciertos metros hay que pagar. Y yo acá, no, en Holanda no hay la circulación se paga con impuestos altos que pagamos todos, pero no hay peaje ni en las ciudades ni entre ciudades. Entonces, y cada año que iba pasando, además, moverse de Pudahuel a la zona oriente, que es donde vive mi familia, en Santiago, el mismo cachetazo. Exactamente las mismas barriadas, exactamente los mismos bloques de viviendas sociales, sin ningún tipo de transformación física, material, de lo que significa vivir en un país democrático. Entonces la pregunta es una pregunta que yo creo que también tiene que plantearse hoy día: ¿qué es la democracia en el contexto constituyente que estamos viviendo hoy día? ¿Cuál es la democracia que queremos constituir? Porque la que tenemos no es democracia. Y si eso es la democracia, es suficientemente violenta como para necesitar producir algo nuevo. Y eso nuevo tiene que tener una dimensión pública y también una dimensión privada. O sea, el tema por ejemplo, que también lo menciono brevemente en el escrito, nos hemos dedicado a pensar el tema del espacio público, de la racionalidad pública, de los discursos públicos, y que la democracia descansa en eso. Yo creo que no descansa solo en eso, depende en cómo de las relaciones domésticas y la persistencia de los feminicidios, la persistencia de la violencia doméstica, la persistencia de la violencia contra los niños, todo eso que sucede en el ámbito privado, que como sucede en el ámbito privado, uno lo puede desplazar y decir, es que no lo veo, es que no es asunto mío, es que no es un tema público, no es un asunto que tengamos que resolver en común, ya no se sostiene. Y por lo tanto, la pregunta de dónde está la democracia es cómo podemos constituir espacios públicos y privados donde nos relacionemos de manera democrática. Y entonces, ¿qué significa relacionarse de manera democrática? Y yo estoy un poco cansada de escuchar a la gente y de leer teorías sobre democracia que no consideran el conflicto. Porque creo que seguir pensando que la democracia es que vamos a estar todos de acuerdo y que vamos a llegar a un consenso y una distribución como formal, equitativa entre el demos, es un poco ficticio. Lo que creo que tenemos que ser capaces de generar son mecanismos de resolución de conflictos que aunque nos antagonicen, no nos eliminen, no nos aniquilen mutuamente. Y en eso, quizás es bueno pensar no solo en un solo público, en un solo demos, sino que pensar en muchos. Y en la gran diversidad que existe en Chile, que tiene que tener espacio de reconocimiento. Y para eso, la calle ha sido fundamental, porque están todos ahí.
Están todas las banderas, están todos los colores, están todas las pieles, están todas las formas de vestirse o desvestirse, está todo. Y el desafío, yo creo, hoy es cómo hacer un espacio para que toda esa diversidad pueda constituir. No de una manera en que se fije un consenso, sino un poco más orgánica, un poco más viva, un poco más fluida. ¿Qué más? Otra cosa que pensé a propósito de las intervenciones anteriores es que yo creo que lo que ha pasado con el estallido es que lo que se ha movilizado no solo es la gente, es también el espacio. Y la Plaza Dignidad es un espacio fabuloso en la historia de Santiago. O sea, yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de la plaza, pero fue parte de mi investigación doctoral y por eso escogí además trabajar en esta pregunta en específico. La plaza ha sido el lugar en Santiago de manifestaciones populares desde los inicios de la ciudad. Era una de las fronteras de la ciudad colonial, donde estaban lo que llamaban las cajitas de agua, donde se acumulaban el agua y se distribuía el agua de la ciudad colonial, lo que separaba los fundos y las grandes estancias agrícolas de la ciudad administrativa. Y entonces ha sido siempre ese punto de unión que marca la diferencia entre los distintos segmentos que conforman Santiago. Y entonces ver toda la transformación de la plaza en este proceso ha sido para mí súper interesante, porque además es como el germinar de 100 y pico años de historia de esa plaza. No hace tantos años atrás, hace como 10 años atrás, el 2008 creo, hubo una gran controversia en la Plaza Dignidad a propósito del monumento a Guzmán, que ahora está ubicado al frente de la Embajada de Estados Unidos. Porque el plan original para ese monumento era instalarlo en la Plaza Dignidad, donde están las florcitas, que ya no hay florcitas, pero bueno, no sé ahora si habrán puesto, pero el año pasado, la última vez que estuve, no habían florcitas. Iban a poner el monumento a Guzmán. Y hubo un movimiento de vecinos y un movimiento ciudadano para evitar el arreglín que había existido entre monumentos nacionales y la Fundación Jaime Guzmán para instalar ahí el monumento. Y finalmente no lo instalaron ahí, lo pusieron al frente de la Embajada de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, esa es una resistencia del espacio que se manifiesta a través de la acción de la gente, pero por lo importante que es ese espacio de manera física y simbólica para nuestra forma de habitar la ciudad. Y ahora, estos días, y en este tiempo, y con esto yo creo que voy a terminar, lo que está en discusión es el nombre. Pues yo he hablado de la Plaza Dignidad porque para mí el nombre ya cambió. Hay gente que todavía habla de la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, y lo divertido de ese lugar es que todos los nombres sirven, porque depende de donde uno esté, no solo de la posición política que cada uno tenga, sino de donde uno esté parado, ¿cómo la vamos a llamar? Que se llama Baquedano, donde está el monumento, pero se llama Plaza Italia si uno está esperando la micro, y si uno se para o mira las placas o mira o va a las manifestaciones y toma una posición más activista, es la Plaza Dignidad. Y para eso todos los nombres están como en el juego de cómo vamos a reconstituirnos como público y como ciudadanos en este momento transicional, tratando de limpiar la palabra transición, no haciendo referencia a la transición, sino en este momento de cambio de época que estamos viviendo. Y yo creo que lo dejo ahí. Muchas gracias, Dani. Vamos a desmutear también a todos para brindarle un aplauso transoceánico, así que tiene que ser... ¡Bravo! Gracias, Daniela. Gracias. Gracias. Bravo, bravo. Muchas gracias, Daniela.
Sí, po. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Con la Dani fuimos compañeros de universidad en el año 92. Ella se dedicó a estudiar, le fue bien, está ahí en el viejo continente. Yo no estudiaba tanto, así que me quedé acá nomás con Mirko y con Alberto. Así es la cosa. Muchas gracias, Daniela, de verdad, por haber estado y por darte más la generosidad de estar ya trasnoche. Sé que a ti no te gusta trasnochar. Vamos a continuar rápidamente. Dejé a mis dos compañeros para el final y le voy a pedir a Alberto Mayol, que hizo un texto sobre Carol Dance, que tome la palabra. No sé si te vas a referir a tu texto o la provocación que han hecho ya nuestros invitados o invitadas. Gracias, Alberto, por estar acá, gracias por escribir. Y nada, ¿para qué te voy a presentar? No, Si... por favor. ¿Ah? No, Con muchísimas Julio gracias por la invitación. estamos muy contentos que se lo hayan tomado en serio. De hecho, tan en serio que Alberto en las primeras semanas, cuando nos entregó por allá por enero el texto, le empezó a hacer, pasar unos días y me decía, ¿ya cerraste? Él ya había entregado su texto. No, todavía estoy esperando algunos textos. Entonces, le metía una mano y le agregaba una página más. De repente pasaban 3 días más, ¿ya cerraste? No, me quedan todavía, me faltan 2 textos. Hizo como 4 correcciones. Así que, y entonces partió en una cosita de 1 página y media, quedó como en 6. Pero es un texto maravilloso. Gracias, Alberto, por estar acá. Gracias, Darío. No, sí, lo que pasa es que, mira, yo creo que entrando rápidamente en materia, creo que lo importante es que justamente el ejercicio al que nos invitaste, que también hemos desplegado y has tenido ocasión de desplegar con Julio también en los seminarios, convoca algo que es bien importante, que es entender por dónde pasa el río cuando pasa el río. Es una cosa que es compleja para el mundo académico, es que el río pasa por muchos lugares que el mundo académico no puede ver porque no tiene las herramientas para ver. Y el mundo periodístico tiene otras herramientas y la verdad periodística es distinta a la verdad académica y todas las verdades. Es cierto, como decía don Andrés Bello, que todas las verdades se tocan. El problema es que, y crecientemente, las mentiras se toquetean. Entonces es muy difícil ya, lograr producir de repente una cierta significación. Entonces cuando tú dices, por ejemplo, a mí, la frase que da origen a este evento de hoy en particular, por ejemplo, que es, si esperabas una señal, esta es. Esa frase, para mí también era muy importante. Elegí Carol Dance por otra, pero por otra razón que la voy a explicar, pero que irónicamente, pero es bien académica, ¿no? Esa frase a mí me convocaba mucho, la idea de una señal, es porque de alguna manera era tan evidente la verdad instalada del tipo de sociedad chilena exitosa, jaguar, modelo, en fin, ejemplo mundial, era tan poderosa que lo único que podía revertirla era una señal de tal tamaño, de tal magnitud, de tal incongruencia con ese discurso del oasis, que pudiera simplemente derruirla por completo. Eso es lo que a mí me pareció más importante en ese sentido. Yo siempre decía, mucha gente sabe y algunos ya se aburren de que a mí me gusta mucho la Biblia, entonces yo siempre decía que en el Antiguo Testamento, que es cuando Dios habla más, porque después viene el Hijo, ya es la secuela, digamos. Entonces, en el Antiguo Testamento hay 2 formas en que Dios habla. Una muy poco frecuente, que es el Dios dubitativo, ¿no? Que es el Dios de Job. Y otra es la forma que habla Dios, ¿no? Con una voz rotunda y estruendosa, implacable, imponente, imposible de ser siquiera cuestionada con una mirada. Bueno, hay veces que nos encontramos, pero son muy pocas en la vida, con esa voz rotunda y estruendosa. Y que uno siente que si no le hace caso, las peores maldiciones van a llegar. Y el 18 de octubre del 2019 fue eso, fue esa voz rotunda y estruendosa que hacía imposible que esto no cambiara. A tal punto que en un gobierno que no tenía en sus planes en absoluto esto, ha tenido que ocurrir, y ha tenido que ocurrir de esta manera, inorgánica,
fracturada, debilitada, con un gobierno convirtiéndose en arena, en el fondo. Ahora, en ese contexto, en esa voz rotunda y estruendosa, a mí me parece muy interesante que, yo lo digo así en el texto, el tercer culpable del estallido en términos de los murallas, después de Piñera y Chadwick, sea Carol Dance, o como en este rayado, traducido al castellano en una jugada decolonialista, Carol Baile, con la crítica degenerado y efectivamente conectando con todo el escenario de la televisión como un lugar de degeneración. Esa crítica general a los medios de comunicación y particularmente a la tele de farándula, que irónicamente el 18 de octubre del 2019 la tele de farándula termina, habiendo nacido el año 1999 estando Pinochet detenido en Londres. Entonces es muy interesante ese inicio, el cuestionamiento, los años después del 2011 y el final. Entonces, a mí, ¿por qué me interesó Carol Dance? Porque me interesó porque evidentemente Carol Dance puede tener muchísimos pecados, los tiene y hasta algunos se han transmitido por Facebook, pero no es el culpable. Entonces me puse a trabajar en nombre de Carol Dance. Y entonces escribí algo, voy a leer un fragmentito, no voy a leer algo muy largo, pero voy a leer un fragmentito del texto porque ya, si me preocupé en escribirlo decentemente, ¿para qué lo voy a parafrasear? Digamos. El 6 de abril de 1987, Juan Pablo II, el último papa investido de majestad, última versión de emanación divina en el hoy triste Vaticano, salía de Chile en el avión de Alitalia que estaba a su disposición. El viaje había sido un éxito. Y no era fácil. Había cuadrado el círculo. Felices los miembros de la oposición, felices en el gobierno. Era tan perfecto el resultado de su viaje a Chile que el Papa de ultraderecha había recibido de ofrenda un hermoso disco de canciones especialmente compuestas para él, realizado por conspicuos nombres de la izquierda chilena y latinoamericana. Gervasio, Piero y compañía ofrendaban al Papa que hizo crecer al Opus Dei y a los legionarios de Cristo. En resumen, Juan Pablo II lo había logrado todo en el viaje. Había saludado junto a Pinochet al pueblo, había protegido a una mujer de izquierda en la bandera, había puesto la piel de gallina a miles de personas en el Estadio Nacional apuntando actoralmente a Cristo, había llenado las calles y los eventos de fieles enfervorizados. El genio político, el actor, el Mesías, todo había sido logrado con un infinito talento. Karol Wojtyła, el polaco, el anticomunista, patriarca de una iglesia de élites, se iba de Chile bañado de pueblo, dejando su carisma regado por cada trozo del suelo nacional. Todas sus faltas eran excusadas, todos sus aciertos habían sido convertidos en apología. Una mujer embarazada lo vio pasar en el Papa móvil. Era Nancy Venegas. Enfervorizada lloró y abrazó su vientre en el momento. Su bebé se movió estimulado. Ya tenía los 9 meses y el alumbramiento se avecinaba. Pocos días después nació su hijo. No tuvo dudas a la hora de bautizarlo con el nombre de quien la había emocionado recién días atrás, con el nombre real, no el religioso, del mensajero de la vida. El niño se llamó Carol. Si era necesario determinar la potencia del mensaje religioso y purificador del Hijo, en el segundo nombre los padres decidieron que portara el nombre más impresionante de la historia, Jesús. Carol Jesús Lucero Venegas veía por vez primera el mundo el 17 de abril del 87 en medio de un Chile agitado que tomaba forma entre cometas Halley, plebiscitos, vírgenes avistadas, frentes patrióticos, CNIs y militares disfrazados de civil para hacer olvidar el puño de hierro. Ya en su nombre, Carol representaba las contradicciones o quizás las continuidades. Su apellido Lucero en latín se dice Lucifer, el ángel caído, el brillante, inteligente ente celestial cuyos atributos le llevaron a caer duramente por haberse llenado de violencia por la amplitud de su comercio. La dialéctica de Carol Dance es compleja. El nombre de Wojtyła, una de las mayores combinaciones del bien y el mal que se conoce. El nombre de Jesús, el gran revolucionario igualitarista de la historia. Y el nombre de Lucifer, el ambicioso que destruyó su propia potencia para impugnar a Dios mismo. Carol Lucero traía a Eros en su cuerpo, pero también traía a Tánatos. La combinación era explosiva. Carol, Jesús, Lucifer iluminaba la noche y las discotecas, y luego fue ángel del amanecer con mucho gusto. Su carrera en la conducción de eventos comenzó con la animación de las fiestas Pokémonas, actividades que realizaba por las tardes. Se trataba de fiestas con bebidas energéticas y muchísimo reggaetón. Las descripciones expertas señalan que las muchachas iban con mucho maquillaje, el pelo liso, carteras brillantes y poleras de estrella. Y los mismos expertos señalan que los muchachos usaban pantalones muy anchos, lentes de sol, jockeys, pelo
corto arriba y largo atrás. En fin, se requiere toda una antropología para ello. Allí fue donde Carol encontró un camino luego de retirarse de Derecho y de estudiar modelaje y dicción. Daddy Yankee era su copiloto y el frenesí juvenil era su trabajo. Allí fue poseído por la onda, y así comenzaba la pequeña historia de un ídolo posmoderno. Luego vino el éxito, el descomunal éxito. Podría describirse la historia de Carol Dance, un joven nacido en una comuna popular de Santiago que se convirtió en ídolo televisivo, que se llenó de fama, fortuna, parejas de belleza inolvidable. La vida le dio todo, pero sobre todo dinero y sexo. ¿Quién podría rechazar beber de ese cáliz? Rozó los extremos de la ibris, celebró el cumpleaños en un casino, puso desnudos a un modelo varón y una mujer con sushi sobre su cuerpo. Demostró que el dinero estaba para ser usado con los placeres más simples y en los más escabrosos. Y se convirtió en un referente radial y televisivo. Un hombre fundamental en los matinales, un animador internacional en la escena mexicana, pleno imperio latinoamericano. Crecía cada día. Los ejecutivos de televisión aman estos personajes monstruosamente exitosos. Carol Dance parecía hacer temblar al mismísimo Francisco. La ironía de la historia es siempre poderosa. Ese sí que es un enemigo poderoso e implacable. Carol padeció la ironía. Si había algo que su nombre portaba era el estigma del papa más fanático de la historia en condenar la impudicia sexual. Para Juan Pablo II el cuerpo humano pecaba fundamentalmente entre las piernas. Lo demás era menos importante. Fue esa su agenda fundamental. ¿Quién lo diría? Carol Lucero tenía la misma posición, pero con un matiz. Su agenda fundamental era ocupar implacablemente esa zona del cuerpo para pecar. Como Juan Pablo II, cada mañana al levantarse pensaba en el sexo, pero no para combatirlo, sino para entregarse a él con fervor religioso. Por esa lamentable necesidad que quizás no midió las consecuencias de recibir una felación mientras transmitía un programa de radio y una muchacha arreglaba los cables bajo el mueble, desarreglando los pantalones en el camino. Era una ofrenda, ¿quién podía negarse? Ella bajó a mover los cables enredados y de paso, bueno, quiso satisfacer a su ídolo. Gentil, él se entregó al mundano placer. No midió las consecuencias de ser feliz, no pensó en los millones de resentidos, tampoco pensó, y fue imprudente, que toda la escena se transmitía por Facebook y que millones de personas vieron sus contracciones faciales, sus ojos evadiendo el mundo. Era inimaginable. Carol Jesús recibió una mamada en vivo y en el nombre de Juan Pablo II. El lucero Lucifer había hecho su trabajo. Y así son los grandes, contradictorios. Unos dijeron un ídolo, otros respondieron un degenerado. Christian Warken pensó en escribir algo sobre ángeles caídos. No lo hizo. Pero un día Chile despertó, o estalló, como usted prefiera, y era un 18 de octubre. Y el lunes 21, muchos esperaban que esto hubiese sido un sueño. Quizás Carol salió a la calle sin pensar un instante en Bostila. Los rayados se sumaban unos a otros y Piñera era el principal destinatario, el culpable. Segundo estaba su primo hermano, el ministro del Interior, Chadwick. Ya eso le dolía a Carol, sensibilizado con la causa de la derecha política, pero los culpables seguían apareciendo en los muros. Estaban los carabineros, acá mediante, la maldita trinidad de la primavera chilena. Eran culpables, los dos primos millonarios, uno más que el otro, los dos con historias negras, los dos poderosos. No a todos les pasa, pero son los costos de la política. Pero el tercer nombre propio más reiterado le llamó la atención. Era su nombre, o al menos su nombre artístico. Carol Dance. Chúpalo, le decían, directamente y sin protocolo. Lo dejo ahí, el texto sigue, corté algunos fragmentos, pero me parece súper interesante cómo se condensa una historia en un hombre que está en su casa, que no gobernaba, que había cometido una falta, no digo que no había hecho nada, pero poco tenía que ver con el estallido, pero eso es lo interesante de la sociedad, que de pronto su nombre queda objetado, sin haberle él cortado en pantalla después del estallido el pelo a un camarógrafo, sin haber hecho ninguna de esas maldades. No, simplemente simbolizando a Quique Morandé con todas las tropelías, simbolizando a Don Francisco, simbolizando toda una historia de la televisión en un solo nombre, joven, exitoso, pero quizás demasiado prosaico para el nombre santificado que lleva. Gracias, Darío. Démosle un aplauso. Los acabo de desmutear a Alberto Mayol. ¿Qué pasa? Impresionante, Alberto Mayol. Hay que hacer otro conversatorio leyendo el libro completo. Muy bien. Oye, bueno, con Julio pensamos, nos pareció esto imprudente. Estuvimos a punto con Julio de censurarlo, pero al final decidimos que no. Claro, los derechos editoriales son tuyos. Eso es lo bueno, eso es lo bueno.
Justamente. Tú sabes, no, esto para hacernos ricos. Salgan Oye, de mi libro. eso. Oye, gracias, Alberto. Yo creo que vamos a hacer un potlatch, parece, ¿eh? Parece que ahora cuando en la noche mandemos un correo electrónico a todos los que ya compraron su libro, que lo van a recibir en los próximos días, capaz que hagamos un desliz de esos que angustian a las editoriales y mandemos algún PDF con este textito, porque yo creo que hay que terminar de leerlo. Esa es mi sensación. No sé, capaz que reciba una llamada y no pueda, pero en fin. Gracias, Alberto, de verdad. Muchas Gracias. 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 Y dejé para el final, porque lo quiero mucho, y hoy día cuando nos juntamos con Julio Pastén a estructurar todo el orden, además la presentación, todo, dijimos o abrimos con Macari o cerramos con Macari, porque mal que mal el título del conversatorio del día de hoy es esta frase que él elogió, que él eligió, digo, si esperabas una señal, esta es. Que más debo comentar que cuando nos juntamos con Mirko, también a fines de diciembre, con este book que yo le entregué, a veces la mayoría en digital o en físico, a todos los 16 hombres y mujeres, paritario hay que decirlo, 8 y 8, que participaron en este libro aportando un texto, se los entregué, algunos se demoraron algunos días. Lo de Mirko fue así, fue en físico, nos juntamos, estábamos tomando una cerveza y yo la había impreso. No, en el computador, estoy mintiendo, en el computador. Prendo y empiezo a pasar así rapidito. Se demoró, no sé, yo diría unos 15 segundos. Esta. Macari, po. Si así es Macari. ¿Ah? Así. Esta frase. Si esperabas una señal, esta es. Muchas gracias, Mirko, por haber escrito. Muchas gracias por haber estado acá y por haberte aguantado, porque yo sé, no te tengo, mira, lo tenía, te tengo silenciado, Mirko Macari. Calmado, que al tiro, ahí te di todas las atribuciones para que te puedas desmutear. Muchas gracias, Mirko, por estar acá, querido amigo. Bueno, un gusto estar acá con dos grandes amigos, con Julio Pastén y Darío Quiroga. Efectivamente, un día de diciembre del año pasado, como este, caluroso, pero en un restaurante que no estaba cerrado, nos tomamos una cerveza con Darío para invitarme a esto y dije, el tiro, qué bueno. Yo soy muy flojo, más flojo que la mandíbula de arriba para algunas cosas que no me excitan mucho, pero la idea me pareció genial. Y entonces me programé porque me iba a fin de ese mes de diciembre, unos días a la playa, y dije, ya, ahí voy a escribir. Y la verdad es que me senté una tarde y lo escribí rápido. Apelé a algo que alguna vez había escuchado y que me hacía mucho sentido, que se llamaba la corriente de la conciencia, que es como conectarte con tu guata y a ver qué sale. Y entonces ya yo había elegido este rayado, ¿no? Esta frase, si esperaba una señal, esta es sin duda que me pareció estremecedora, porque era lo que yo había sentido esa noche del 18 de octubre, ¿no? Ese rayo y misericordia que había caído. Y después de la suma teológica de San Alberto de Aquino, que nos ha leído recientemente de manera brillante, quiero de alguna manera inconsciente, para que ustedes se den cuenta, conectar también con esta suerte de epifanía que nos regaló el estallido a todos. Yo también quiero ser súper sencillo y leer un poco, sencillo en esta presentación, leer un pedazo de mi texto, porque creo que es lo mejor. Se expresa por sí solo. Aquí le vamos a poner más. Que tiene que ver un poco con la reconexión con lo sagrado. Y le hice un epígrafe de un libro que a mí me gustó mucho, por la profundidad humana, ¿no? El epígrafe dice: cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, desde Cicerón hasta Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre. Esta es una cita del libro Las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Y mi texto comienza así. Nuestro mundo racional y moderno ha expulsado lo sagrado. Los dioses se marcharon y la técnica nos ha hecho ciegos a los designios. Pero en algún remoto tiempo antiguo, la naturaleza era entonces un mapa inequívoco de la voluntad del Olimpo.
En nuestra casa de Gran Avenida, mi nanita decía en los días calurosos del estío que si además el cielo enrojecía al atardecer, era un terremoto seguro. Acabo de mundo, la oí decir más de alguna vez, viendo algún desastre natural como la inundación de los monzones en el sudeste asiático, a la hora de las noticias, que era también la hora de la cena en nuestra familia de italianos pobres. Las mejores pastas y postres se pasaban por delante de ese televisor Philips blanco y negro, en el que José María Navasal explicaba con meridiana claridad que el mundo era un lugar peligroso y fascinante, lleno de conflictos y luchas en medio de eso que llamábamos Guerra Fría. La noche del 18 de octubre, acostado frente a mi televisor LED Samsung y con vista de águila sobre Santiago desde lo alto de Peñalolén, el recuerdo infantil de ese fuego simbólico en el cielo vino a mi mente cuando Chile entero contemplaba la dantesca escena de las estaciones del metro ardiendo una tras otras en Vicuña Maquena. La ciudad convertida en un reality 24/7 por miles de cámaras que nos recuerdan que 1984 es hoy. Una sensación extraña, esa de estar asistiendo a un momento único, a un portal entre dos tiempos donde los dioses han vuelto a la tierra, condenando trágicamente al holocausto a un mundo al que lo abandonó su alma, tal como lo hizo implacablemente Yahvé con Sodoma y Gomorra. Así comienza mi texto y remite un poco a ciertas obsesiones intelectuales mías, como esta de los tres grandes filósofos que dan origen, que hacen parir al siglo XX, que saben ustedes son Marx, Freud y Nietzsche, ¿no? Los tres representan la subversión del orden establecido, ¿no? De un orden claro, y el siglo XX es un siglo convulso porque están estos tres monstruos que nos invitan a entrar a mundos nuevos, el del conflicto social, ¿no? El de la pregunta sobre la existencia de Dios, que hasta hace minuto era una pregunta imposible, y me quedo con Freud, que quizás está muy circunscrito a la academia, pero que tiene mucha incidencia, él y luego su discípulo, que después va a ser su contracara o su complemento, ¿no? Que es Jung. Entonces, en el libro de Darío y Julio, ¿no? Está lleno de esto que a mí me fascina, que es el inconsciente colectivo. Estos rayados, ¿no? Estos grafitis, estas formas, son una suerte de llamado de la tribu de reconexión con este espacio inconsciente, ¿no? Que explota. Ese mundo de certezas racionales que domingo a domingo los diarios nos venían diciendo sobre el éxito del modelo chileno, ¿no? Que era el discurso hablado, la palabra organizada, ¿no? Era lo que llenaba nuestro consciente, ¿no? Había logrado someter a lo que venía ocurriendo en el inconsciente, que no tenía, sino de manera solo marginal, un discurso que, como nos dimos cuenta el 18 de octubre, era una pulsión, era un volcán contenido, generando magma emocional, ¿no? Y que estalla, que escupe, que salta. Las paredes que retratan Darío y Julio son una suerte de escupo, un pollo en la cara a esa certeza que el mundo oficial nos venía ofreciendo litúrgicamente, elección tras elección, y que simplemente presentaba al parecer algunas pequeñas fracturas. Incomodidad, yo lo venía sintiendo desde mi rol de periodista, ¿no? La imposibilidad de penetrar el discurso oficial, ¿no? Homogéneo, compacto, absoluto, y la sensación que empezaba a instalarse, ¿no? Lo que nos decían las noticias, ¿no? Esta fractura institucional, esta grieta, ¿no? Decisiva, ¿no? Y ese momento tiene su clímax, ¿no? Su orgasmo, el 18 de octubre. Y ese es un momento que marca un antes y un después
lo repito, es un rayo fulminante, que da por muerto todo lo anterior, que no deja ninguna duda. Es cierto que Piñera todavía está ahí, es cierto que la FP están entregando la plata y no han cerrado, pero todo lo que vivimos después del 18 de octubre es una película zombie. Son muertos vivientes en realidad. Parece que están vivos, pero en realidad están muertos, ¿no? Y en este mundo estamos habitando, en esta película gore, ¿no? De zombie. Pero ese momento es el momento prístino, es el momento en que vuelve lo litúrgico, lo sagrado, ¿no? Ese inconsciente contenido, ¿no? Que carga, ustedes conocen la teoría de Jung, ¿no? De los arquetipos, ¿no? Que están sintetizando la mente humana colectiva, ¿no? Y su historia milenaria en un conjunto de garabatos, garabatos que si uno los mira bien tienen un profundo sentido, pero que el lenguaje del hombre racional no comprende del todo. Y entonces este librazo es un gran garabato que emerge desde el alma de Chile, ¿no? Y que queda ahí en la pared y que yo creo que sin duda ustedes van a gozar y disfrutar porque es el momento cero de este nuevo mundo que empezamos a caminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirko. Ahí están desmuteados, pueden desmutearse. Pero Macari. Grande Macari. Grande, Mirko. Mirko. Maravilloso. Buenísimo, Mirko. Reconozcan, queridos amigos y amigas, que invertimos los roles. El Alberto se cargó ahí a lo procá, se fue así, y Mirko entró más bien en una dimensión más profunda. Son textos ambos muy bellos, son los textos que componen estos 16 textos, algunos les van a gustar más, otros menos, son de estilos súper distintos, pero de verdad muchas gracias Mirko y muchas gracias a todos, a Alberto, a Daniela, a Fernando y al resto de los autores y autoras que con algunos de ellos conversamos esta semana, así que nada, vamos entrando ya en la parte final de este conversatorio. Nos vamos a alargar yo creo que unos 10, 12 minutos más, porque lo que vamos a hacer ahora es básicamente el lanzamiento, ¿ya? De este libro. Porque nosotros, ustedes saben, con algunos se los he contado, que con el Julio dijimos, ya, ¿sabéis qué? Hace como 3 semanas, ya, bueno, entramos en diciembre, ya estamos casi todos en fase 4 en la metropolitana, vamos a hacer entonces un lanzamiento, busquémonos de hecho íbamos a hacerlo en la comuna de Santiago, pero ya había bajado de 4 a 3, ya nos vamos a Peñalolén. Y nos conseguimos un local, un colegio, porque además nos parecía interesante hacerlo en un colegio, mal que mal todo parte de unos chascones que saltan el torniquete, unos cabros espinilludos de 15 y 16 años que saltan torniquete una semana y se genera el estallido social. Y nosotros, ustedes saben que hemos sido bastante... hemos querido, digamos, dignificar ese origen, esas pulsiones, porque a veces esos actores secundarios son olvidados. Teníamos listos para hacer este sábado un lanzamiento presencial y adivinen, fase 2. Así que nada, nos guardamos el presencial, lo vamos a hacer. ¿Cuándo? No sé, yo calculo que unos 3, 4 años más, pero no, va a ser cuando podamos, estemos en condiciones por lo menos juntar 50 cristianos en algún lado para poder armar algo. Así que decidimos este tercer y último conversatorio hacer ya el lanzamiento. Hoy día llegó desde la imprenta y desde ya empieza la distribución y se va a librerías y todo. Y por eso le he pedido no sé si está por ahí porque estaba atento a lo que hablaban nuestros invitados, ahí lo estoy viendo, a Gonzalo Badal, que es el director de 8 libros, para que nos pueda dar unas palabras y después yo voy a hacer unas palabras cortitas, lo juro, y cerramos esto con una pequeña sorpresa que les tengo. Y si se quedan hasta el final, voy a liberar el texto de Mayol para que lo terminen de leer. Solo les digo eso nomás, para que lo viralicen. Estimado Gonzalo Badal, si estás por ahí, estás en condiciones de desmutearte. Sería muy fácil. Bien, buena. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, ¿qué tal? Bueno, saludar a todos, a Darío, a Julio. ¡Tienes el libro! Está el libro. Lo primero decirles que el libro existe y detrás del libro hay una editorial. Acá está el libro, ahí ¿se ve? Se ve. La tecnología y el Zoom ahí nos han hecho ver mucho a pantalla plana, pero los libros todavía afortunadamente existen físicamente.
Así que, nada, solo un par de comentarios. Nosotros, los editores, somos un medium para hacer que esos sueños y ese imaginario, esa memoria, esa extensión del cuerpo que son las ideas creativas de los autores se vuelvan realidad. Y yo creo que es importante eso mencionarlo, porque esta colección, en 8 libros, quiero saludar también a todos los que participaron de 8 libros en la creación de este libro. Hemos creado muchísimas colecciones y esta es una de las que más atesoramos. ¿Ya? Esta colección se llama Referencias Visuales, y les debo contar que esta es una colección, aquí les puedo mencionar algunos, por ejemplo, Tinta, Papel, Ingenio, panfletos políticos en Chile, del 73 al 90, Pintura callejera chilena, de Patricio Rodríguez, El golpe estético y cultural, Espacio y recuerdo, El afiche político, en fin, son más de 15 títulos que comprenden esta colección y que están no solamente están en las bibliotecas de varias universidades en Europa, en Estados Unidos y todo, sino que también nos hemos preocupado de que estén, por ejemplo, en la biblioteca de la cárcel de Alto Hospicio, que estén, por ejemplo, en Bajos de Mena, que se está armando una colección y una biblioteca ahí, y que estén donde está también la cultura y donde está el pueblo. Eso que nos parece súper importante. Cuando Darío llegó con este proyecto, con Julio, esta especie de codificación narrativa del estallido, nos pareció súper interesante tomarla. Tuvimos ahí un diálogo muy fértil, porque al principio el proyecto era muy distinto, eso Darío lo puede contar, son 4 o 5 capítulos que se fueron transformando, y ese es el gusto, ese es el sabor, esa es la pasión por los libros que tenemos, y en ese sentido participamos. Hicimos varios acuerdos, entre ellos hay uno que le tomo la palabra aquí a Darío, iba a entregarnos los textos 6 meses antes, pero llegó 6 meses después con esos sabrosos textos. Yo me quedo con uno que me encantó, el primero que leí, que era Mucha bala, poco libro, de Felipe de Río, ese texto genial, breve, conciso, porque creemos que realmente la verdadera revolución es la revolución cultural. O sea, ha sido la falta de cultura la que ha permitido tanto abuso, la falta de cultura la que ha permitido que penetre el miedo así por todas las mientes y por toda la conciencia, la que ha permitido sin duda la explotación y tantas cosas. Y es la revolución cultural la que viene, la que requerimos para pensar el mundo de otra manera. ¿Ya? La verdad es que tenemos un planeta que ya está, pero totalmente así pauperizado, ¿ya? Y tenemos que pensar en el planeta y como ecosistema. Hay tantos desafíos enormes que tienen que ver con lo local, con el territorio, con asumir esto, y sin duda los libros son fundamentales. Otro de los primeros textos que leí cuando llegó Darío es el de Carla Fardela, ese se llama Mata al Paco en tu cabeza, ¿no? Algo así. Sí. A propósito de esa libertad Mastercard que andamos todos, el consumo es porque existen consumistas así que no tienen ninguna conciencia de la huella de carbono que deja su consumo, y suma y sigue. Así que en ese sentido, bueno, felices de participar de este proyecto, de estar ahí, y también contento desde la perspectiva, a propósito, me recordaba, justo entré cuando estaba hablando Fernanda Paulsen, un comentario nomás que quisiera mencionar, este achanchamiento de los medios. Yo creo que ahí una de las realidades que está apareciendo es justamente que somos los mismos que estamos en la cultura tratando de revertir esa tendencia de armar proyectos y el desconcierto, porque 8 libros dentro de una editorial, imagínense que dentro de una pyme editorial con el ecosistema, pero en el suelo que tiene el libro, ahí armamos el desconcierto, un diario que hoy en día está entre los 7, 8, 9 más leídos en Chile, haciendo proyectos con varios de los autores acá. Aprovecho de saludar a Mirko, con el cual estamos levantando un proyecto súper entretenido que se llama Malditas Expectativas, ahí en el análisis político, semana a semana, y tanto, o sea, un pequeño grupo de comunicadores, de editores, Alberto también, con el cual hemos hecho cosas, levantando un proyecto que hoy día tiene 7 o 8 millones de lectores y construyendo narrativas para que otras voces, ya otros autores, otra gente que está realmente pensando ese nuevo Chile post o dentro del estallido, podamos hacerlo entre todos. Así que
nada, agradecimientos por la confianza, Darío, Julio, por el gusto de participar de un proyecto de excelencia como el libro que ustedes nos han invitado a construir, y eso, vamos ahora a distribuirlo, a hacerlo visible, y que existe la versión papel, y para que todos se acerquen también y puedan leerlo in situ. Lo del PDF por texto se puede hacer, así, algunos textos se pueden compartir. Ahí vamos a Pero compartir bien, alguna cosita. bien, Darío, gracias. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a pedirle igual un aplauso porque además sabéis que se han portado bien. Espérate, déjame, ya lo voy a contar. Espérate, ahí están, todos desmuteados los que quieran. Se han portado demasiado bien, Darío. Gracias, Gonzalo. Aguante, Gonzalo, su libro es lo más grande. Por el iniciativa. Qué buena iniciativa. Se la jugó. Gracias. Palo santo, con incienso y todo para que estuviera el libro, y efectivamente el libro estuvo. Hice un pequeño punteo para un par de cosas que quiero decir, nada más, para no alargarme y porque ya para ir pudiendo cerrar esta jornada. Pero si se quedan ahí, les voy a compartir el texto. Si se van, no les comparto nada. Hasta los que se quedan al final, a eso nomás les comparto el texto ahora en la noche, así para los fanáticos. Una cosa así, para que lo viralicemos al tiro. Nada, pensaba yo a propósito de una reflexión que de hecho ayer hacíamos junto con Mirko, a propósito del eclipse de ayer, que me agarró en una metáfora que puede ser súper es simple, es muy sencilla, y que seguramente uno se ha dado cuenta en función de distintas experiencias que tiene en su vida, pero me pasó ayer, de verdad que como que lo reafirmé, comparando mi propia actitud con el eclipse pasado, hace 1 año y medio, en el otro Chile, en la prehistoria de Chile, antes de pandemia y de 18 de octubre, en que me acuerdo que para el eclipse anterior estuve básicamente pegado con los lentes para ver el eclipse, mirando el sol. Me preocupé de eso. Entonces ver cómo avanzando y cómo se iba comiendo el sol y no sé qué, era bonito, era simpático. Y después, por supuesto, ver el oscurecimiento en Santiago un poco. Pero en este eclipse no tuve los lentes a mano y sabía y no los iba a comprar ya. Entonces como que decidí ya, filo, no voy a ver el eclipse. Por lo tanto, no estuve mirando el sol con la protección adecuada, sino que estuve sentado en el patio mirando y no me había dado cuenta como efectivamente ya muy rápidamente se empezaba a sentir el eclipse, se empezaba a sentir la baja de la luminosidad y aparecía este fenómeno maravilloso que no es solamente el minutito en que está el sol más chico, sino que es la progresión de los efectos, lo que uno puede ver en los árboles, cómo cambia ese verde, en la ciudad, en el aire, etc. Lo comentamos ayer, de hecho, lo conversamos incluso con Mirko. Entonces, yo pensaba que el tema del estallido social tiene mucho de eso. Es decir, a veces uno va al estallido social, nos importa, seguramente a todos los que estamos conectados en este rato, nos importa mucho ese tema, por eso estamos acá. Nos interesa reflexionar, conversar, darle vuelta, escuchar perspectiva. Y en general me parece que, por supuesto que a veces uno trata de ir a la fuente, pero estos rayados tienen un poco que ver con eso, tienen un poco que ver no con el eclipse en sí, sino con los efectos, con lo que ese cambio de tonalidad que uno puede ver en la copa de un árbol. Y de alguna manera, el ejercicio que con Julio hicimos de registro y después de interpretación de ese registro y después de invitación a un grupo de amigos, es decir, de otras miradas, a que cada uno ponga lo suyo a partir de ese registro, nos parece que es un aporte en ese sentido, que es un aporte que nos busca la raíz fundamental. No vinimos a hacer teoría dura, pero sí vinimos a entregar perspectiva, que yo creo que ustedes la van a ir viendo en Alienígena, el estallido social, los muros, de estos efectos. Porque déjenme compartir solo una anécdota muy rápida, que es cuando hicimos el registro con Julio, que fue el 6, 7, 8 y 9 de noviembre del año pasado, fueron 4 días seguidos, y después de eso no hicimos nada, es decir, de hecho nos pasó, un par de días después aparecieron rayados fantásticos, magníficos, no, fue eso. Cuando hicimos el registro y un par de días después bajamos todas las fotografías, miramos, eran casi 2000 fotografías, estuvimos varias horas mirándola, y en la primera mirada, lo que yo dije, lo voy a develar ahora, fue, qué hueá más fea, porque efectivamente no nos aparecía en el registro con Julio, pero ni un graffiti bello, ni una cosa así como el negro Matapacos al lado con Camiroaga y la Gladys Marín, que tú encontrás 3 cuadras más allá en el GAM, nada de eso, ¿ya? Nada de esos rayados maravillosos, expresión artística. De hecho, hay harto libro y hay harto trabajo que se está haciendo que registra eso, esa
ese registro gráfico, ¿cierto? Que es importante, que es muy bello. Pero estas no, porque lo que hay acá son puros amateurs. Por ahí entre medio algún grafitero, por ahí entre medio algún politiquero que fue cabeza de brocha. La gran mayoría son rayados que claramente son hechos y han sido hechos por centenares de chilenos y chilenas que en esos días fueron convocados a una intensidad pocas veces vista. Y en ese sentido, en estos momentos que estamos haciendo este rito, ¿cierto?, de entregar este texto a quien lo quiera mirar, a esta selección de fotografía, pero el análisis que hay sobre eso, nos quedamos con eso, con una mirada ruda, fuerte, sin concesiones, en estado puro, que nos interesa permanentemente mirar. Pensamos que hay ahí un valor de archivo, que hay ahí un valor narrativo y que hay también las miradas de los amigos y amigos que están escribiendo. Voy a decir dos cosas finales. Una es que no puedo dejar de mencionarlo, es que mucho tiempo después, varios meses después, nos dimos cuenta que quizás uno de los hechos en términos de su contenido simbólico más fuerte que tuvo el estallido y sobre todo el proceso represivo de parte de agentes del Estado, de parte del gobierno de Chile en las semanas, meses siguientes, que sigue hasta el día de hoy, estamos con el tema de los presos de la revuelta, etcétera, fue que en esos mismos días, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, que con Julio recorrimos estas 9 manzanas adyacentes al lugar donde trabajamos, en esos mismos días, el día viernes 8, Gustavo Gatica perdía sus ojos en Plaza Dignidad. Y nos pasó que ya en este primer registro aparecieron ojos solos, como dibujos, como testimonio, como exigencia, como denuncia. El ojo solo, que es una imagen que seguramente va a perseguir a Piñera y a este gobierno hasta el final de sus días, no solo como gobierno, sino también como personas naturales. Y nos estremeció cuando meses después, en algún minuto ya este año, conversando con Julio, buscamos la fecha en que había sido este terrible atentado contra Gustavo, y eran los mismos días en que nosotros ya estábamos fotografiando. Hay algo ahí que de alguna manera ha tenido también una motivación que junto a mi hermano Julio Bastén le hemos puesto harto amor, le hemos puesto harta tinca. Y finalmente solo decir que queremos agradecer de verdad mucho a través de Gonzalo a la editorial. Nosotros dijimos cuando partimos esto, dijimos ya, ojalá que no nos salgan tantas canas verdes, que sean pocas. Y la verdad que no tuvimos ni un problema. Fue un trabajo muy bello. Gonzalo, Kiko lo abordaron súper bien, les encantó, se entusiasmaron. Florencia Velasco, que fue la correctora de texto, hizo un trabajo extraordinario. Las brutalidades y las torpezas lingüísticas que Julio y yo íbamos poniendo, ella lo iba arreglando amorosamente y con un par de comas y con un par de cambios de posición de palabra lograba que los párrafos tuvieran sentido, así que gran parte también de la claridad del texto se lo debemos a ella. María José Tomás, que ha sido de verdad una presencia súper importante, que nos ha ayudado en todo el tema de la distribución, que está metida ahora en cómo vamos a entregarle los textos a usted, etcétera. También queremos agradecerle. Y a Carlos Altamirano, el director de arte de 8 libros, diseñador, que transformó esto en algo que se ve bello, increíblemente. Nosotros estamos muy agradecidos. De hecho, a Carlos, que no debe estar, pero se lo vamos a entregar después, él sacó este libro, que también está en 8 libros, ahí se llama O sí o no, que es un trabajo precioso, lo compré hace un par de días para probar cómo funcionaba la distribución de 8 libros. Es un texto maravilloso que hemos estado mirando y la verdad que es un hombre con una sensibilidad, entiendo que él ha estado encima del arte de más de 500, 600 libros, así que este es uno más de un trabajo infinito, pero le estamos eternamente, Julio y yo, agradecidos de su trabajo porque transformó un registro que creo que es muy valioso y que ha ido ganando con el tiempo en un libro que se deja ver y que además es un artefacto que yo creo que va a ser muy bello y que lo van a pasar bien. Así que nada más, tengo 8.000 cosas más que decir, pero obviamente no las voy a decir porque algo los quiero y algo los respeto. Agradecerles que hayan estado ahí. Si Julio quiere meter la cuchara, la mete nomás. Pero de verdad, agradecerle a ustedes. Ya les mandamos el correo con todas las indicaciones para que nos veamos o el 17 o el 22 o el 23, los que están en Santiago y quieran ir a retirarlo, y el resto les va a ir llegando en los próximos días y semanas. De verdad ha sido un placer compartir estos 3 conversatorios y nada, los voy a desmutear para que nos demos un abrazo, un aplauso y un abrazo todos juntos. Muchas gracias.
Autografiado regiones, autografiado regiones. Gracias. Autografiado regiones. Una cosa, me faltó una cosa. 100%, concha tu madre. Me faltó una cosa. 100%. Espérate, por favor, no sean así. Lo que pasa, les quiero contar algo. Les quiero contar algo, ya lo voy a mutear, ¿viste? Se portan mal. Les voy a contar algo. Lo que pasa es que yo pasé en la tarde físicamente por la editorial, donde está Gonzalo, y él me pasó un libro que yo tengo acá. Ella lo mostró, pero dije, me lo pasó, está con su celofán. Entonces dije yo, ¿cómo lo voy a abrir si no estoy aquí con Julio de partida, si no estoy aquí con ustedes, que han sido parte de esta aventura también porque han confiado en un libro que todavía no estaba impreso? Entonces decidí que este primer libro, por supuesto Gonzalo, que el jefe tiene uno allá, lo voy a mirar y lo voy a abrir aquí con ustedes. Bueno, Darío. Le vamos a sacar el condón. Bien, Darío. El preservativo. Un unboxing. Me emociono. Bueno, Darío. Qué bueno que se Es tu hijo, Darío. Queremos, Darío. Este es el primer libro, querido Julio. Ojalá Buena, estuviera acá, mañana lo queremos. Grande, Julio. Grande, Darío. Dile diente, Darío. Ábrelo nomás. Eso. El parto. Ahí está. Bravo. Para ustedes. Bravo. No lo rompa. No lo rompa, no lo rompa. Huélelo. Ahí. Gracias, Julio. Oh, huele exquisito. Huele exquisito. Sí. Es tu hijo, Darío. Se puso Ahora medio sí. porno. Estoy Ahora esperando sí. el mío. Ah. Iré por él. Julio. Gracias. Ya, chiquillo. Gracias. Ahora sí, la vega está completa. Gracias por todo. No, gracias a ti. Gracias a ustedes, a todas. gracias. Gracias. Compartir el texto. Felicidades. Lo voy a compartir. Regalo, ¿Quieren regalo. permiso para viralizarlo? Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran con el libro. Felicidades. Ya, chiquillos, un abrazo. Éxtasis. Gracias, Muchas gracias. gracias. Chao. Chao, Darío. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Se manda yo lo pedí para San Pedro de Atacama. Llegará. A todas partes Llega, llegará. llega. Por lo tanto, Darío. Lo pedí para San Pedro. Valdivia. San Pedro por acá.